Amigos, las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación son por infracción constitucional. Las conclusiones de la mega comisión contra el gobierno del expresidente Alan García también concluía que debía existir una denuncia constitucional por infracción constitucional. Es importante hacer una reflexión, sobre todo en un Congreso con la mayoría de Fuerza Popular, una mayoría fujimorista, que como ninguna otra colectividad política sufrió tanto del abuso de las potestades del Congreso. Y lo digo con la autoridad que me significó haber participado en la gran mayoría de antejuicios y juicios políticos que se han dado en la historia del Parlamento. Brevemente, con una denuncia constitucional, los altos funcionarios públicos que establece el artículo 99 y 100 de la Constitución pueden ser objetos de un antejuicio porque se sostiene que han cometido un delito de función, o pueden ser sometidos a un juicio político como consecuencia de una infracción a la Constitución. Estamos en denuncia constitucional por infracción a la Constitución, por tanto hablaríamos de juicios políticos, no de antejuicios, porque no se está atribuyendo delitos de función en el caso del fiscal de la Nación. Pues bien, cuando existía una denuncia constitucional por infracción a la Constitución y había un juicio político, siempre sostuve que las infracciones constitucionales no podían motivar nada en el Perú porque el Congreso hasta el día de hoy, debo precisar, no establece en una ley cuáles son las infracciones constitucionales. Son dolosas, son culposas, se cometen por comisión, se cometen por omisión, solo se castiga al autor, también se pueden castigar partícipes. La infracción constitucional puede generar, según la Constitución, una inhabilitación hasta 10 años. Todas las infracciones constitucionales, o hay unas de 10 años, hay otras de 7 años, hay otras de 5 años, hay otras de 4 años. Siempre cuando defendí a un funcionario vinculado al gobierno del presidente Fujimori y planteé esto, hicieron rajatabla, nos masacraron y hubo inhabilitaciones y hubo juicios políticos, a pesar que las infracciones constitucionales no estaban tipificadas. Lo planteó también mi profesor de Derecho Constitucional, Valentín Paniagua, en el juicio contra los políticos, contra los miembros del Tribunal Constitucional, tampoco se le hizo caso. Pero, tiempo después, el Tribunal Constitucional nos dio la razón. En el caso de César Humberto Tineo Cabrera, sentencia del 8 de agosto del 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional dijo: si no se tipifican las infracciones constitucionales, no puede haber juicio político y no puede haber la sanción de inhabilitación, porque el principio de legalidad que rige para todo caso donde hay una sanción, incluso para el estatuto de un club o asociación, si va a haber una sanción, tengo que saber cuál es la falta. Y la falta tiene que estar establecida en una norma. Ese es un principio universal. Sin embargo, todos nos olvidamos de la sentencia del Tribunal Constitucional, todos nos olvidamos de las arbitrariedades que sufrimos con todos los congresos anteriores, y hoy, primero el congresista Salaverry y luego la congresista Vilcatoma, vuelven a poner o vuelven a repetir una práctica absolutamente arbitraria. No puede haber juicio político, no hay infracción constitucional mientras que no se tipifique. Y eso se viene repitiendo congreso tras congreso, congreso tras congreso, y tiene que acabar. Si nosotros solo quedamos en crecimiento económico
y no llegamos al desarrollo es porque nos falta institucionalidad. Y en cristiano, institucionalidad es capacidad de cumplir las normas, de organizarnos como sociedad con leyes. Y si las leyes no se cumplen, no hay posibilidad alguna de institucionalidad y no hay posibilidad alguna de desarrollo. No es que puedo dejar la ley de lado cuando no me conviene o me fastidia. Si la ley la considero malo, la cambio, no la violo. En materia de infracciones constitucionales, amigos, si alguna fuerza política tiene que reflexionar sobre la necesidad de tipificar la infracción constitucional para que haya juicio político y haya inhabilitación, es el fujimorismo, porque como comencé, ninguna colectividad política sufrió tantas arbitrariedades en el Congreso como el fujimorismo. Y si queremos un Estado constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional, no estamos reclamando hoy, otra denuncia constitucional, que los miembros del Tribunal Constitucional 4 están dejando de lado las sentencias establecidas. Entonces, si lo que queremos es un Estado constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que cumplirse. Acá repito, tenemos una sentencia de agosto del 2012 que dijo de una vez por todas: infracción constitucional, primero se tipifica, luego se hace juicio político y se sanciona. Quería dejarles esta reflexión para entender cómo debería responder el Congreso frente a estas denuncias constitucionales por infracción constitucional que se realizan al margen de lo establecido en la Constitución y al margen de lo establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional. Gracias.